Amigo, suerte. Gracias. Gracias. Ricardo, adelante. No, estabas probando. Me imagino, ¿no? Se te soltó el botón. Ok. Gracias, Noemí. Gracias, Ricardo. Gracias, Lázaro. Gracias, Daniela, por estar aquí. Un gusto saludarlos. Vamos a iniciar esta doble sesión que, aunque son temas, digamos, que están considerados como autónomamente porque se den una clase y luego otra. De todas maneras, van a ver que están interconectados, estrechamente interconectados. Entonces, hoy veríamos argumentación intercultural, mañana argumentación contextualizada. Entonces, esa es la idea, ¿no? Además de una enorme sinergia, ¿no? Que se está generando porque en los fines de semana, hola, Trinidad, los fines de semana, el sábado estoy dando la clase de argumentación jurídica en el doctorado, ¿no? Entonces traigo como la inercia, ¿no? De la clase del sábado. Ayer en las conferencias hablé de argumentación interseccional para el derecho electoral. Entonces, de alguna forma, las clases de hoy pues se insertan en esa sinergia grande, ¿no? Que de alguna forma se ha constituido como una especie de línea de investigación de la Escuela Judicial Electoral, ¿no? Le voy a decir que no lo van a encontrar en ningún lado, ni Obama lo tiene, ¿eh? Ni Obama lo tiene. La argumentación jurídica que estamos desarrollando en la Escuela Judicial Electoral es una argumentación distinta, ¿no? Es un modelo distinto. Ustedes ya lo habrán visto a lo largo del recorrido de este diplomado, pueden sentirse orgullosos y orgullosas, decir que están tomando un diplomado que pues se sale del molde, ¿no? Porque de alguna forma estos temas no son considerados ni tratados por la escuela tradicional de la argumentación jurídica, y eso pues llama muchísimo la atención, ¿no? O sea, ¿cómo es que se puede constituir una especie de parámetro sobre la racionalidad, ¿no? O sea, es decir, como si la argumentación jurídica solo fuera exclusiva de una especie de persona que ha alcanzado un nivel superior en su intelectualidad, ¿no? O sea, como que se ha, vamos a usar un término que es muy adecuado en este contexto, que es el del blanqueamiento, ¿no? La argumentación jurídica ha blanqueado el derecho y propiamente la argumentación jurídica está blanqueada, ¿no? O sea, parece que solo tiene el derecho a argumentar, quien ha ido a un curso carísimo, quien ha tenido la posibilidad de leer un libro de Atienza y esas cosas, ¿no? Cuando pues en realidad es de sentido común pensar que todo mundo argumenta, ¿no? O sea, es que ese es el tema, ¿no? Todo mundo argumenta. Y de alguna forma lo que tendríamos que hacer es más bien estudiar esos tipos de argumentaciones, descubrir cuáles son sus elementos y cuáles son las variables, ¿no? Entonces, lo que aquí se plantea básicamente es que si todo mundo argumenta, entonces habría que encontrar como una especie de semiósfera, un espacio muy grande en el cual estas argumentaciones coinciden y van generando conceptos que a la postre se vuelven parte del sistema, ¿no? Dice Joel López, todos tenemos una argumentación intuitiva, exacto, ¿no? Entonces, hola Luis Antonio, de alguna manera puede que, hola, buenos días, puede que eventualmente pues la argumentación va tomando una forma, se generan algunas fórmulas, se hace sofisticada, se hace técnica, eso es posible, ¿no? Eso no quiere decir
entonces solamente se puede acceder a la argumentación de un solo modo, ¿no? Este concepto le vamos a llamar de inmediato, ya le vamos a poner un nombre, se llama, la propuesta que le estoy haciendo es la emancipación de la argumentación jurídica, ¿no? O sea, es decir, vamos a liberarla de todos estos prejuicios, de todos esos preconceptos que la colocan en una zona, ¿no? Como decía yo, muy susceptible de ser controlada y de convertirse pues en un instrumento sumamente autoritario, ¿no? Porque entonces solo quien argumenta de un modo puede tener acceso a ciertos derechos, ¿no? Y esto tiene que ver incluso hasta con, en términos de la denominada argumentación jurídica analítica, ¿no? O sea, es decir, también cuando se piensa que para, por ejemplo, acceder a ciertas libertades y derechos, concretamente los derechos político-electorales, se requieren una serie de formatos o de requisitos, ¿no? Entonces, pues obviamente sabemos que están los medios de impugnación y esos tienen una forma de desahogarse, pero y eso incluso que, insisto, dentro de la argumentación analítica tendría que ser, tiene usted que plantear bien sus agravios, tiene que ponerlos dentro de una demanda, esta demanda tiene que tener esta característica, ¿no? Lo que aquí estamos diciendo es sumamente desafiante, ¿no? O sea, es decir, si hay otros modos de argumentar, ¿cómo hacemos para que esos argumentos coincidan con estos formatos, ¿no? Ahí está la primera pregunta de trabajo, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿No? Porque muchas veces, y bueno, aquí ya está la primera premisa, ¿no? Es decir, esos otros argumentos, si están en otro formato y de alguna manera tienen que hacer match con estos formatos, con estos eh, procedimientos, tendríamos que encontrar una especie de puente de lugar común. A eso es a lo que le llamamos interculturalidad, ¿no? O sea, es decir, a ese espacio en el cual encontramos un justo medio entre los requisitos y las demandas justas y lícitas de acceso a bienes comunes y derechos, ¿no? Entonces, cuando encontramos, aquí hay una demanda legítima, pero no está puesta como debería ser para ser tomada en cuenta, ¿no? Entonces, aquí es donde empieza la genialidad del asunto, ¿no? La justicia electoral tuvo que generar estrategias para empezar a, a dar cauce a esas demandas legítimas, ¿no? Entonces, pues, en su momento, pues, tuvo que ser de forma muy, muy cautelosa y mínima, pero fue creciendo y hoy me parece se ha constituido en punta de lanza de todo un derecho interseccional. O sea, es decir, lo intercultural se convirtió como en la puerta de entrada para después todo lo interseccional, ¿no? Y ahorita vamos a hablar un poco más sobre eso, ¿no? Entonces, este es básicamente, y justo de manera intuitiva, la forma de acercarse al concepto de argumentación intercultural, ¿no? Sería un tipo de argumentación que se desarrolla
Ya regresé. Se fue, fui abducido por un vórtice em, de la red, ¿no? Dice mi amiga Valeria, un error de la Matrix, ¿no? Pero ya estoy aquí. Entonces decía, me había quedado yo en que el fundamento primordial para estos temas es el artículo segundo, ¿no? Entonces, ahí no hay vuelta de hoja, ¿no? Es muy sencillo, o sea, aunque, fíjense, es muy sencillo en su conformación, en su composición, ¿no? Pero no del todo para introyectarlo, no del todo para desarrollarlo de manera sustantiva, ¿no? Dentro del sistema. Me voy a explicar. A ver, el artículo segundo desarrolla toda una serie de convenios internacionales, en principio lo que conocemos como el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que es como el caballito de batalla de todos estos temas, ¿no? Entonces, ahí ya desde muy temprano, o sea, es decir, justo a finales del siglo pasado, en la década de los noventas, se desarrolla todo este tema del derecho intercultural, ¿no? Entonces, ahí está perfectamente plasmado. Después, obviamente, hay otros documentos que son importantes, pero ese es básicamente el que después va a pasar a la reforma que en principio colocó todo este contenido en el artículo cuarto y después pasó al artículo segundo. Me parece de manera afortunada, porque como bien lo expliqué ayer, es una especie de cadena hermenéutica, ¿no? O sea, es decir, lo que está diciendo la Constitución es que lo primero que tiene que hacer el operador y la operadora jurídica es intentar gestionar, administrar el principio pro persona, que incluso me parece debería entenderse como principio pro personas, ¿no? O sea, es decir, no estamos pensando en una persona en singular, sino que eventualmente pues hay una serie de conexiones y quizá este puede ser una especie de sesgo y de problema, pensar que solo es quien demanda, ¿no? O quien solicita, ¿no? Que es de tipo muy como occidental, individualista, ¿no? O sea, al final, por ejemplo, en este caso de la justicia intercultural, normalmente son colectivos, o sea, son pueblos, son comunidades. Entonces, vean que es un asunto curioso, pero en las sentencias aparece fulanito de tal y otros, ¿no? O sea, porque no tenemos una fórmula, ¿no? Para decir, detrás de esta causa, detrás de este asunto, lo que se resuelva aquí, pues va a afectar a muchos y a muchas, ¿no? Ojo, que yo diría que casi en cualquier asunto siempre hay una repercusión indirecta. No solemos pensar en eso por un reduccionismo, ¿no? O sea, todo esto que nos enseñaron en la carrera de Derecho del triángulo, ¿no? O sea, dos partes y un tercero que resuelve el conflicto. Eso es imposible. Siempre hay más gente. Y claro, el derecho a duras penas incorpora terceros interesados y les llama de muchas maneras, ¿no? Pero lo cierto es que siempre hay una repercusión social en toda sentencia. Si pensáramos esto, haríamos una sentencia mucho más responsable socialmente, no sé si me explico. Sí, al final la fórmula no está acotada, o sea, ni siquiera la fórmula clásica de dar a cada uno lo suyo, jamás dice dar a cada uno de las dos partes lo suyo, ¿no? Entonces, me parece que siempre hay un gran tercero interesado que es la sociedad misma. Esto haría más responsables a los jueces. O sea, los jueces dicen, ya resolví el asunto para estas dos partes que venían aquí. No, o sea, hay una expectativa social sobre cada sentencia. Esto es importante decirlo, ¿no? Hay una expectativa social sobre cada sentencia. Y me parece que la justicia intercultural viene a poner énfasis en eso, ¿no? Es decir, fíjense, o sea, este pequeño como error daría para mucho trabajarlo, ¿no? Es más, habría que voy a escribir una entrada así, Naxis. ¿No? Fulanito de tal o menganita de tal y otros y otras, ¿no? O sea, porque, claro, o sea, demuestra nuestra incompetencia, sí, nuestra insuficiencia para poder asimilar una realidad que es colectiva, ¿no? Entonces, bueno, principio pro personas, entonces el operador jurídico, el argumentador, la argumentadora, piensa que hay
personas que tiene que tener en consideración, que no son sus criterios, que no son sus categorías, son las categorías que les son adecuadas e inherentes a las personas con las que va a tratar, ¿no? Este es el primer punto, es sumamente importante, ¿no? O sea, no se trata de aplicar el derecho y ya. La Constitución es clarísima, lo tienes que aplicar en función de las personas, ¿no? Y después, en esta cadena hermenéutica, artículo segundo, esas personas no pertenecen a tu misma cultura o no necesariamente pertenecen a tu misma cultura. Sí, este ya es como un anticipo, o sea, es un foco amarillo, ¿no? O sea, si tú creías que esta institución tiene que ser aplicada así, ojo, puede ser que la persona o las personas que están delante de ti tienen otra cultura, tienen otra cosmovisión, tienen otra manera de actualizar y mirar el derecho, ¿no? ¡Pum! Se tiene que encender ese foco hermenéutico, decir, a ver, ¿cuál puede ser? ¿Cómo lo descubro? ¿Cómo lo conecto? ¿Cómo hago match? Decía yo, ¿no? Joel dice, no todo el que demanda tiene la razón o el que juzga interpreta correctamente el derecho y aplica la justicia. Claro, es que este es lo interesante de la argumentación jurídica, ¿no? O sea, que al final de cuentas se trata más, ya lo dije yo, más que de imponer un razonamiento, que es como se ha visto la argumentación tradicional, es de generar consensos, articulaciones y acuerdos, ¿no? La argumentación la tendríamos que ver como un instrumento para generar esas sinapsis, ¿no? Entre los distintos intereses, ¿no? Que ese es otra, me parece, otro de los problemas de nuestra concepción de justicia, porque nosotros vemos a la justicia de manera adversarial, ¿no? Incluso nuestra gramática es así, ¿no? Conflicto, litigio, controversia, y yo no veo por qué no podemos ver a la justicia como lo ven las comunidades indígenas, ¿no? Es decir, como acuerdo, vamos a ponernos de acuerdo, ¿por qué diablos alguien tiene que ganar y alguien tiene que perder? Piénsenlo ustedes, ¿no? Si siguen un poco esta reflexión sobre argumentación intercultural, y la justicia significa distribución, la justicia significa eso, dar a quien corresponde. Entonces, esa distribución no necesariamente tiene que ser vengadora, ¿no? O sea, no tiene que ser a esto lo castigo y a este lo premio, ¿no? O sea, quizá el que gana también está perdiendo algo. Ya perdió tiempo, ¿no? Ya perdió algo perdió algo, ¿no? Y el que pierde algo gana, porque de alguna manera, también al reconocerse un derecho en abstracto, cuando esa persona que pierde está en la misma situación, entonces tendría que ganar. No sé si me explico. O sea, no, esta visión como binaria una justicia no binaria. Ay, qué padre tema. La voy a escribir, una justicia no binaria, ¿no? Ya están saliendo los temas. Claro, o ganas o pierdes. No, pues no, o sea, vamos a llegar a acuerdos, ¿no? Vamos a ver cómo nos vamos contentos todos, ¿no? Digo, puede ser muy utópico, pero así es en las comunidades indígenas, ¿no? O sea, ¿tú crees que te vamos a castigar? No, no te vamos a castigar. Vamos a pedirte que repares el daño que hiciste, ¿no? Vamos a pedirte que no lo vuelvas a hacer, que te arrepientas, que indemnices, ¿no? Y esta visión yo sé que a veces choca, pero es muy importante, sobre todo para lo electoral. Entonces, artículo primero, artículo segundo, yo diría, si le siguen en la cadena hermenéutica, ¿cómo dicen? Se van introduciendo en la Constitución. Luego está el tercero, que habla sobre la diversidad sexual y diversidad de género, ¿no? O sea, sobre interseccional, ¿no? Y cuarto, y así, o sea, si te vas, creo que es el cuarto, bueno, así. O sea, el chiste es que si te vas interiorizando en la Constitución, al final lo que te está básicamente marcando es un parámetro hermenéutico. Tienes que pensar que las personas no son necesariamente iguales a ti, ¿no? Entonces, la argumentación intercultural supone eso, supone que el argumentador tiene que tener en consideración las distintas culturas
de las distintas personas que coinciden dentro de ese espectro de argumentación. A ver, dice Joel, puede ser que el que pierde gana tiempo y mantiene la expectativa de poder convenir e inclusive ganar. Claro, es que efectivamente, o sea, se trataría de una argumentación más compositiva, me gusta el término, ¿no? Entonces, bueno, por ahí justamente eso, ¿no? Entonces, intercultural, pues es una argumentación que se formula entre culturas. Entonces, las distintas culturas tienen distintos modos de concebir el derecho y de concebir el derecho electoral, ¿no? Entonces, esto genera un ejercicio muy interesante porque en principio lo que supone del operador jurídico, de quien argumenta, es que tenga esta cautela hermenéutica, ¿no? Que tenga esta responsabilidad frente al ejercicio argumentativo y que vaya ampliando literalmente su criterio para poder percibir esos argumentos de otro modo, ¿no? Entonces, esos argumentos normalmente no se encuentran escritos, por ejemplo, ¿no? O sea, sí, claro, va a haber posiblemente si haya, depende la fase en la que nos encontremos, pero esa argumentación se formuló posiblemente en una asamblea comunitaria, ¿no? Y ahí estamos en pañales, ¿no? O sea, es decir, ¿cómo podemos medir, conocer, entender, estudiar los argumentos que se dan dentro de una asamblea comunitaria, por ejemplo, ¿no? Es una gran pregunta, ¿no? O sea, es decir, si ya aceptamos que las comunidades indígenas argumentan, pues tenemos que entonces empezar a conocer el modo en el que argumentan, ¿no? Lo primero que vemos es que se trata de un pensamiento alegórico, ¿no? O sea, es decir, nosotros pensamos de manera lineal, por decirlo así, ¿no? O sea, es decir, directa, ¿no? O sea, si yo digo demando, estoy demandando, ¿no? Pero en las comunidades indígenas no es así. El pensamiento alegórico hace referencia a una metonimia, a metáforas, ¿no? O sea, parecería que le dan vueltas a las cosas, ¿no? Parecería que cuentan historias, parecería que están, de alguna forma conectando muchas cosas, ¿no? Y ahí dentro de toda esa narrativa hay que encontrar cuál es el asunto, ¿no? Pues muchas veces son las propias comunidades las que toman conciencia de esto y lo formulan, ¿no? Pero hay muchas mediaciones, o sea, es decir, pues obviamente cuando llegan ante alguna autoridad, no sé, electoral, por ejemplo, pues esa autoridad va a tratar de traducir eso en algún término formal, ¿no? Y ahí ya está habiendo un tipo de argumentación, o sea, está habiendo un tipo de extrapolación en la que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Justo para no terminar categorizando de otra forma. Ojo, porque además en este tipo de argumentación la responsabilidad es mayor. ¿Por qué? Porque si tú esa extrapolación la haces mal, puedes provocar incluso conflictos mayores en las comunidades, ¿no? Entonces, sí, no, a ver, ya llegó, ahorita que nos encargamos y le hacemos este escrito, o lo formulamos de este modo, o nos vamos a tal medio de impugnación, ¿no? Cuando quizá lo que se requiere es un poco más de medios alternos de solución de conflictos, ¿no? O sea, aquí es lo interesante, o sea, es que esta argumentación no, no es adversarial, no es de vámonos a pelear, quizá en un primer momento básicamente es escuchar, ¿no? Entonces, justo porque nos dimos cuenta de eso en el Tribunal Electoral, en algún momento tuvo que surgir la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas, ¿no? Entonces, esta defensoría, la idea inicial pues era eso, ¿no? Que ayudara a formular estas peticiones a las comunidades indígenas, pero nos dimos cuenta que muchas veces pues simplemente era un asunto de acompañar, ¿no? En Oaxaca, por ejemplo, esto lo tienen muy bien trabajado, ¿no? Tienen protocolos, las autoridades electorales se capacitan, ¿no? Y la idea es esa, o sea, es decir, ustedes saben cómo es el multiverso oaxaqueño, ¿no? Este, hay muchísimos municipios, muchos de ellos con sistemas normativos
comunitarios o indígenas, y entonces esto genera una alta dinamicidad que tiene que tener a los operadores jurídicos, quienes argumentan con mucha cautela para no estar generando mayor conflictividad, ¿no? Entonces, por eso yo apelo, digamos, a estas primeras fases en donde la argumentación no necesariamente, insisto, tiene que ser de tipo litigioso, sino que muchas veces tiene que ser de tipo compositivo, ¿no? Pensar mucho en mediación, en conciliación, ¿no? Entonces, yo insisto, en casi todos los demás estados todavía no se tiene esto sistematizado, salvo Oaxaca, que sí tiene esa, como planteada esta posibilidad. Entonces, algunos escenarios todavía parece como extraño hablar de medios alternos de solución de conflictos dentro del derecho electoral, pero lo cierto es que de manera sustantiva existen, o sea, existen de manera sustantiva. Me parece que cada vez tienen de empezar a existir más, porque si bien es cierto, no se han puesto en la Constitución, lo cierto es que puesto que estamos avanzando hacia la consulta previa a comunidades indígenas, en casi todos los estados está surgiendo esta problemática, ¿no? Sí, muchas autoridades electorales se ven obligadas a generar estas consultas, y estas consultas o sea, tienen otro cariz, tienen otra forma de argumentarse, ¿no? Entonces, muchas veces tiene que ver incluso hasta con temas de neurociencia, ¿no? O sea, es decir, una forma de llegar a la comunidad, ¿no? O sea, no vas a llegar así envalentonado, decir, se arma la consulta, órale, a ver, pongan las mesas. No, es otro business, ¿no? O sea, no, entonces, justo, tenemos que empezar a generar una argumentación que sea como más adecuada, ¿no? Hasta el tono de voz, incluso hasta, ya lo habíamos platicado, de temas de intérpretes, ¿no? O sea, de la diversa lengua que podamos tener frente a la construcción de espacios argumentativos comunes, ¿no? Entonces, en todo eso se tiene que tener mucha cautela, y casi diría yo que en cada caso pues va siendo distinto, ¿no? O sea, no podemos poner reglas, ¿no? O sea, al final de cuentas hay que identificar cuáles son las áreas de oportunidad en cada una de estas, pues de estas negociaciones, por llamarle un modo. O sea, no es la palabra más adecuada, pero bueno, en estos escenarios de conciliación, en estos escenarios compositivos, hay que poner mucha atención en cuáles son las áreas de oportunidad y aprovecharlas para desahogar lo más rápido posible. También ya hemos dicho mucho que convendría tener espacios también de retroalimentación, o sea, es decir, quien ya ha asistido a estos lugares, lo platicamos con Lázaro, creo que la otra vez, ¿no? No me acuerdo con quién platicamos, que ya, o sea, en los distintos estados, ¿no? O sea, Chiapas, que es otro estado que justamente tiene muchas de estas cuestiones interculturales, Guerrero, Michoacán, ¿no? Entonces, esta experiencia es muy valiosa, ¿no? O sea, cómo te funcionó a ti, cómo se hizo allá, qué pasó allá, cuál fue el resultado, ¿no? Mañana vamos a ver cómo ha progresado esto en un concepto que se llama así, argumentación contextual, y cómo esto se ha trasladado a la jurisprudencia, como ha hecho el Tribunal Electoral, ¿no? En principio, insisto, pues el tribunal ha hecho, al menos cambiando su actitud y diciendo, tenemos que ser mucho más compositivos, tenemos que ser más interculturales y funcionar mucho a través de la defensoría. Defensoría que entiendo ahora ha servido o está sirviendo un modelo para plantear otro tipo de defensorías en otros lugares y en otros contextos, ¿no? Ojalá que después surjan muchas. Hay quien incluso ya propuso que las defensorías amplíen su espectro y no solo trate de temas interculturales, sino también de temas interseccionales. Lo que sé es que al menos creo que en Ciudad de México ya se había planteado la posibilidad de una defensoría pública electoral para barrios y pueblos originarios. Yo me imagino que esto es una tendencia y seguiremos por ese lado. Entonces,
esta clase tendrá mucho más sentido, ¿no? Y tendrá más necesidad de generalizarse y de poner más las bases, ¿no? Entonces, si leemos el artículo segundo, primera cuestión que encontramos es que eso que se desarrolla ahí es derecho legítimo, ¿no? O sea, esa es la primera. O sea, ya cobré conciencia, tiene una cultura distinta, tengo que poner atención a esa cultura y los argumentos que vengan ahí son válidos y legítimos, ¿no? ¿Por qué? Porque le dice la Constitución que eventualmente esos argumentos, ¿no? Y la forma en la que los engarcemos, porque se comportan como reglas, se comportan como principios, son valores de la comunidad, hay que identificar, ¿no? En un contexto argumentativo, identificar cómo se está comportando ese argumento. Ah, está chocando contra un derecho o está chocando contra un principio o pues justamente eso, ¿no? Se está articulando como una regla que se puede modificar. En su momento, los antropólogos jurídicos hablaban de la distinción entre uso y costumbre, ¿no? Uso, identificando algo que era espontáneo, pero consensado, y costumbre como algo que era inveterado, ¿no? O sea, es decir, que venía de muchos años, ¿no? Y que entonces le daba un cariz, una legitimación a esa norma, ¿no? Entonces, es muy interesante porque si ustedes lo están visualizando como lo estoy ahora explicando, pues esto permite que la argumentación jurídica se enriquezca tremendamente, ¿no? O sea, ya no es ese silogismo de, a ver, estos son los hechos, esta es la norma que le aplica, ¿no? Que son diversas normas las que pudieran aplicar al hecho, ¿no? Entonces, aquí la primera cuestión es que no tiene que ser la norma mexicana, o sea, no tiene que ser la norma ladina o mestiza, ¿no? En principio, como lo refiere este tipo de argumentación, tiene que respetarse de manera absoluta la autonomía, ¿no? Entonces, esa autonomía permite que estas comunidades, insisto, generen su propio derecho y que ese derecho sea legítimo. Ese derecho puede entrar en conflicto con derechos humanos, sí, puede entrar en conflicto con reglas del derecho mexicano, sí. ¿Cuál es el ejercicio argumentativo que se tiene que hacer? Pues es un ejercicio de argumentación, de armonización, un ejercicio de articulación y de armonización. Se tienen que armonizar esas normas, ¿no? Insisto, la experiencia nos ha dicho que si nosotros de alguna manera llegamos con el derecho mexicano por delante, esto puede ser contraproducente. O sea, los resultados pueden ser terribles, ¿no? O sea, es decir, podemos generar, bueno, el célebre caso de la violencia, bueno, de las Juanitas y luego todo lo que derivó en violencia de género, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque tú llegas, a ver, su sistema normativo está entrando en conflicto con el nuestro, ustedes tienen que darle acceso a las mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque lo digo yo, ¿no? Es una argumentación autoritaria, sin ninguna negociación, tal. ¿Qué va a generar? Pues que al final terminen acosando a las pobres mujeres indígenas, las terminen incluso hasta asesinando, ¿no? Y un problema de falta de gobernanza o de ingobernabilidad en las comunidades indígenas, ¿no? Es que aquí hay nulidad, se quita, se anula, no sé qué, y ahora se pone a este señor, pues lo mismo, ingobernabilidad, tal, no sé. Entonces, por eso, o sea, la experiencia lo que es que se tiene que hacer mucho trabajo de convencimiento, de escucha activa, de diálogo, ¿no? Y a veces incluso dejar la ley al lado, ¿eh? O sea, esto, digo, puede resultar para nuestra generación que todavía creció dentro de la idea del principio de legalidad y el Estado de Derecho y todas estas fórmulas, puede resultar difícil de entender, pero es así, ¿no? O sea, a veces, puesto que el objetivo es pacificar, puesto que el objetivo es generar democracia, generar gobernabilidad, pues a veces hay que dejar un poco de lado la ley, ¿no? O articularla justo en ese sentido dentro del múltiple universo de normas que pueden estar ahí, ¿no? A estas normas se les denomina sistema normativo, justamente con la idea de decir que no se trata solamente de derecho consuetudinario, ¿no? Que se entendía como un derecho de baja estofa, ¿no? O sea, de bajo nivel, ¿no? O
O sea, se trata de un sistema normativo, ¿no? Y la idea es que todos los sistemas son, como he dicho, válidos. Entonces, ese sistema se generó a partir de esa autonomía que tiene ese pueblo y, y es vigente en principio para ese pueblo, ¿no? Claro, el tema es que muchas veces, pues, esto es lo que llaman conflictos intracomunitarios. Ahí aplica incluso lo que mañana vamos a ver, que es la argumentación contextual. Pero lo cierto es que, bueno, normalmente estos conflictos no se desarrollan solo dentro de la comunidad, sino que se vuelven intercomunitarios. Puede ser entre dos comunidades o entre la comunidad y la cabecera municipal, porque aquí esto es lo interesante del asunto, ¿no? O sea, aquí, si quieren ustedes estar de verdad en el frente de batalla, la organización intercultural es lo más ¿no? Es lo más chic hoy, ¿no? ¿Por qué? Pues porque justamente nuestro sistema geopolítico no coincide con eso. Entonces uno puede decir, es que la última instancia es la municipal. Sí, pero resulta que en la cosmovisión indígena, muchos de estos pueblos y comunidades no se ajustan a nuestro diseño geográfico, ¿no? No los puedes meter o encorsetar en un municipio. Puede ser que, fíjense qué interesante, ¿no? Puede ser que cuando nos referimos, como dice el derecho internacional público de los derechos humanos, a pueblo, pueblo es una concepción cultural. Entonces, el pueblo, lo sabe Lázaro, ¿no? El pueblo maya, pues está en 3 estados, 4 estados, ¿no? Es decir, no es que aquí están solo los mayas, ¿no? Pues no, o sea, están diversamente situados, pues porque justamente se trata de una cultura que se ha extendido, ¿no? Entonces, cuando nos referimos a comunidad, nos referimos ya a un grupo que dentro de ese pueblo se ha situado geográficamente dentro de unos límites, ¿no? Y que se ha otorgado a sí mismo un tipo de ordenamiento que llamamos sistema normativo, ¿no? Entonces, puede ser que esa comunidad coincida con un municipio, puede que no. Puede que esa comunidad esté en 2 municipios o puede ser que en un municipio haya 3 o 4 comunidades, ¿no? Y que aunque todos pertenezcan al pueblo maya, tengan sistemas normativos distintos, ¿no? Entonces, esto es lo que hace muy entretenido el derecho, porque nuestros esquemas occidentales, pum, truenan, ¿no? Y lo que te exige entonces es pues tener mucha más flexibilidad de criterio para poder, como decía yo, generar estas armonizaciones y articulaciones. Entonces, puede ser que tú conozcas quizá el sistema normativo de una comunidad, pero la de al lado tiene otro sistema o tiene una variante y eso es lo que genera estos conflictos intercomunitarios, ¿no? Eventualmente, pues estos conflictos se vuelven extracomunitarios porque pues se genera alguna disputa que tiene que ser atendida por una instancia mestiza, una instancia del derecho mexicano, y ahí es en donde se pone pues interesante el asunto, ¿no? Entonces, básicamente se trata de una especie de ejercicio cartográfico, les decía yo ayer, o sea, mapas mentales, ¿no? O sea, literalmente hay que agarrar una hoja y poner comunidad tal, habla tal lengua, situada en tales límites, ¿no? Con tal número de habitantes, tantas mujeres, tantos hombres, y ahora se pone interesante, ¿no? Población interseccional, ¿no? Porque claro, cuando se avance hacia temas de cuotas o acciones afirmativas, pues se tiene que identificar eso, ¿no? Ahora hay toda una exigencia para que los institutos electorales pongan más atención en eso e incluso se identifique, ¿no? En la credencial de elector. Entonces, población flotante o población con discapacidades o población LGBTQ y más, ¿no? O sea, eso se está poniendo sumamente muy, muy atractivo para el derecho electoral, ¿no? Entonces, ahí se empieza a hacer pues todos esos ejercicios de armonización a los que me referí y entonces se tienen que hacer como estudios, ¿no? Estudios que normalmente se llamaban antropológicos, o sea, es decir, aquí se apela mucho a la amicus curiae, ¿no? A los amigos de la corte, ¿no? O sea, tenemos que acercarnos pues a las universidades locales, ¿no? A los centros de derechos humanos o denominados ONGs, para pedirles apoyo en ese mapeo, ¿no?
cómo vas con la comunidad, qué datos tienes, ¿no? Muchas veces esto está muy acotado, ¿no? Es muy poca la información. Que eso, pues, claro, nos llevaría al tema también de lo que ya se sabe en estos casos, y es un poco de la marginación y la falta de atención hacia estos pueblos y comunidades, ¿no? Que hemos tenido históricamente, ¿no? O sea, que no sabemos, que no conocemos, ¿no? Entonces, quizá uno de los primeros ejercicios, yo lo he visto en algunos institutos electorales, el caso de Hidalgo, ¿no? Uno de los primeros ejercicios sea de tener estudios completos, ¿no? Sobre cuáles son las comunidades indígenas y todos estos datos que se tienen, acercarse a las universidades, decía yo, y poder tener perfectamente mapeados estos asuntos, porque si no, entonces el día que llegan, pues te agarran con las manos en la puerta, ¿no? Y no hay forma de resolver todos estos temas y tenemos que resolverlos así como dicen, a la limón, ¿no? Así sobre las piernas, ¿no? Entonces es mejor, pues, anticiparse, porque al final, pues, son las y los mexicanos a los que tenemos que atender, ¿no? O sea, son así de fácil y de sencillo, ¿no? Entonces, yo diría, no esperarse, sino anticiparse y empezar a generar mucho trabajo previo, ¿no? Mm, eh, incluso, pues, decíamos, no me acuerdo si fue aquí o en otro lugar, creo que hace falta mucho también un poco un mapa de la violencia, ¿no? O sea, suena así fuerte, pero pues es así, o sea, identificar cuáles son los focos rojos, donde es que se genera violencias de todo tipo y que pueden cuestionar nuestra democracia, ¿no? Entonces, dentro de ese mapa se pueden ubicar esos espacios de conflicto y de violencia y tratar de anticiparse también pues a través quizá de mesas de diálogo, de capacitación, de proyectos educativos, ¿no? Todo eso, aunque no lo crean, suma a la argumentación intercultural, porque al final de cuentas, entre más datos se tienen, la argumentación es mucho más integral, más holística, más completa, ¿no? Si no, estamos haciendo fórmulas como hacen los argumentólogos tradicionales, sin tener todo el cuadro completo, ¿no? Entonces, entre más datos se tengan, es mejor. Si no, de alguna forma estamos considerando que básicamente hay un solo rasero, y es el rasero, como decíamos al inicio de la clase, un rasero que puede ser sumamente autoritario, ¿no? Estamos blanqueando la argumentación jurídica. Bueno, entonces, una vez que se tiene identificado eso, pues obviamente eh, se, también se trabaja con la propia autoadscripción que los miembros de estas comunidades señalan, ¿no? Eso es muy, muy importante, o sea, puesto que existe el principio de autonomía, son las comunidades mismas a decir, estos son mis representantes, estas son las personas que pueden decirle con más detalle cuál es el sistema normativo, ¿no? O sea, se trata pues, de todo un sistema cultural en el que hay que ubicar cómo se generan esos sistemas normativos y eventualmente identificar también, como decía yo, grupos que pueden quedar al margen de esa construcción normativa, ¿no? Que es donde está el reto, ¿no? Que pues al final probablemente dentro de esas comunidades pues son puede haber una clase política también, puede haber un cacique, puede haber los varones mismos, ¿no? Que están generando esas normas, que están evitando que otras personas lleguen, ¿no? Insisto, cuando uno identifica que hay estas áreas de oportunidad en las cuales población misma de la comunidad que no ha sido integrada tiene que ser integrada, pues no hay que hacerlo por la fuerza, ni hay que hacerlo por el derecho nuestro, sino hay que intentar generar que sea la propia comunidad la que genere la modificación de su sistema normativo para poder incorporar a estas distintas personas, ¿no? Claro, el caso más recurrente es el caso de las mujeres, ¿no? Las mujeres indígenas, pues normalmente son relegadas, ¿no? Por la misma cosmovisión, ¿no?
que ha introyectado, pues sí, un tipo de machismo, por decirlo así, ¿no? Pero créanme, y se los digo con uso de conciencia, las comunidades indígenas están muy dispuestas a avanzar en estos temas, ¿no? Incluso en algunas comunidades han avanzado tremendamente, mucho más que lo hemos hecho nosotros, ¿no? Y no solo se habla de paridad, sino que hay verdaderamente un liderazgo de las mujeres en muchísimo, bueno, hay un buen liderazgo, ¿no? O sea, empezamos a ver ya cómo participan políticamente, ¿no? Digo, casi lugar común que siempre aquí me toca resaltar, pues es el caso de Marichuy, ¿no? Dice Antonio Urbina, en Tabasco se borró de un plumazo las elecciones de delegados municipales. Las comunidades indígenas son las que han impugnado ese decreto porque la designación por parte del municipio de sus representantes es incompatible con sus sistemas normativos. Ok, Antonio. Okay. Entonces, quien borró de un plumazo las elecciones fue, me imagino que el gobierno estatal, ¿no? ¿Es así? Las comunidades. Y luego, bueno, ya nadie hizo nada, pero son las comunidades indígenas. Ah, ok, perfecto, las que se mantuvieron como fuertes y férreas y combatiendo y utilizaron como argumento justamente la idea de sistema normativo, ¿no? Está bien, me parece, o sea, me parece una buena estrategia, ¿no? Ok, pues sí, mm, eh, yo entiendo, o sea, al final la idea del sistema normativo es una idea nuestra, ¿no? O sea, es un reconocimiento, digamos, que nosotros hacemos a nivel constitucional de esos ordenamientos, ¿no? Pero también es cierto que nosotros mismos hemos pervertido también la cuestión, ¿no? O sea, tengo que anticipar. O sea, muchas veces el partido político llega y ve que pues ya perdió la elección, ¿no? O sea, porque aunque sean sistemas normativos, pues tienen sus contactos o su gente o lo que sea, ¿no? Entonces, la mejor forma a veces de echar abajo una elección es argumentar que no se respetó el sistema normativo, ¿no? Entonces, a veces hacen esto, pero pues los partidos políticos a veces no, otras cosas también dicen que no se incluyeron a mujeres, o que no se, justo que no se incluyeron a indígenas, y no sé qué. Entonces, como dicen, para llevar agua a su molino y a ver qué rescata, ¿no? Entonces, también a veces o sea, la precedencia del sistema normativo se utiliza como un argumento para manipular una elección que ya ha sido ganada, ¿no? Entonces, eso también, ahí es donde se tiene que tener de alguna forma también cautela, pero me parece interesante que, bueno, pues que empecemos a entender que al final es un espacio donde hay un derecho distinto y que ese derecho es totalmente válido, ¿no? Además de que las prácticas electorales dentro de esos pueblos y comunidades son distintas, ¿no? Pensemos en la forma en la que se vota, ¿no? Dentro de las comunidades indígenas, que, por ejemplo, contrasta con nuestra forma de votar, que normalmente es secreta, ¿no? En las comunidades indígenas se vota de manera pública, ¿no? Entonces, estas prácticas tienen una razón de ser, ¿no? Que, que suponen pues también un tipo de acercamiento y conocimiento del derecho electoral comunitario, ¿no? O del derecho electoral indígena, como se le llama, ¿no? Pues, puesto que ahí en las comunidades indígenas le dan preferencia por ejemplo, a la buena fama, ¿no? De las personas que han de ser candidatos, que han de estar al frente de la comunidad, pues se preferencia cosas como el que sean personas de bien, ¿no? Que sean personas con ética. Se preferencia también el tema de la relevancia comunitaria, le llama así la jurisprudencia, hay una línea jurisprudencial sobre eso, es decir, que hayan mostrado interés en la comunidad, ¿no? Entonces, ¿cómo se muestra interés en la comunidad? Pues participando del trabajo colectivo, colaborativo,
por ejemplo en Oaxaca se llama tequio, ¿no? Las faenas en algunos otros lugares le llaman así, ¿no? El que pues asista a las asambleas, el que contribuya con los gastos de remodelación de las zonas comunes, incluso las comunidades son muy condescendientes cuando de repente pues alguien entra en alguna crisis económica, una situación, se le ayuda, se le apoya, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, digamos, a diferencia de nosotros, de, pues, digo, eso decimos así, ¿no? Cualquier persona puede ser candidato y es un derecho, ¿no? Y hasta un criminal que ha sido exculpado, ¿no? Puede ser candidato. En las comunidades no sucede así, ¿no? O sea, hay unos controles muy interesantes a propósito de las personas que deben gobernar, aunque pues también, como he dicho, no todo es miel sobre hojuelas. También es cierto pues que a veces hay, hay candidatos que se perpetúan en el poder en las comunidades indígenas, que ejercen violencia, pero bueno, no es lo común, ¿no? Y que de alguna forma el apoyo que debe brindarse al resto de la comunidad indígena que está solicitándolo en su momento, pues como he dicho yo, tiene que ser mediado por una serie de prácticas de nuestra parte que tienen que ser muy conscientes del respeto a esos sistemas, pero también pues tiene que ser en su momento asumir cierto liderazgo y poder mostrar a la comunidad pues cuál es el camino para que pueda no quedarse nadie fuera, ¿no? Para poder incluir a la totalidad de las personas que la componen, ¿no? Yo creo que ahí ese es el reto mayor de la argumentación intercultural, ¿no? Porque pues evidentemente nosotros, como dicen también, tenemos cola que nos pisen, ¿no? Que creo que ese es el tema más complejo, ¿no? O sea, si tú me vienes a decir que yo respete a mis mujeres y tú no, o sea, que respete a las mujeres de la comunidad y tú no respetas a las mujeres de tu comunidad, ¿no? Entonces, ese puede ser un tema sensible, pero pues ciertamente todos tenemos que empezar a aprender y me parece que la organización intercultural es una oportunidad para eso, ¿no? Para aprender conjuntamente, ¿no? Bueno, ¿cómo ven? Aquí, no sé, vamos a hacer una pausa. Me gustaría escucharlos, sobre todo por esto que ya decía yo, la experiencia, ¿no? Seguro que hay gente que ha participado y que puede ilustrarnos de mejor modo. Yo fui a tal comunidad, me pasó así, tuve noticia de tal. Estoy a sus órdenes. A ver quién nos comparte, nos colabora con algún tipo de información, experiencia. ¿Quién se anima? ¿Quién ha estado en una comunidad? Luis, Daniela, Ricardo, Joel. Adelante, Daniela. Buenos días, doctor, y buenos días a todos. Igual siempre, es es un gusto escucharlo. Y tiene usted razón, aquí en Oaxaca, de 570 municipios, 417 son de sistemas normativos internos. Y sí, pues sí, me ha tocado estar en varias comunidades donde, como dice usted, sí tiene cada cual tiene su modo de elegir, ya sea por un año, 2 años o 3 años. Y donde mayormente quien han sido afectadas pues han sido las mujeres, porque creo que de manera general no participaban hasta un tiempo para acá. Y sí me ha tocado ver una de las más conocidas es la zona Triqui, donde aún siguen haciendo prácticas, o sea, ahí sí todavía venden a las mujeres, los corren de sus propias comunidades. Sí hay gran variedad por esta zona. Sí, quizá, o sea, ese, digamos, puesto que
digamos, esa experiencia distinta a la nuestra siempre representa esta sensación de, pues eso, ¿cómo diría yo? De extrañeza, ¿no? Por decirlo en un adjetivo, ¿no? Normalmente nos llama la atención más pues, esas noticias como más escandalosas sobre las comunidades indígenas, ¿no? Que a mi parecer se pueden constituir en una especie de prejuicio, ¿no? Por ejemplo, cuántas comunidades indígenas no existen en México, ¿no? Simplemente pueblos indígenas existen 60, ¿no? Comunidades existen muchísimas más, ¿no? Que todos los días generan prácticas políticas, que ejercen sus derechos político-electorales, que se constituyen incluso en escuelas de democracia, porque hacen estas asambleas semanales, donde incluso participan niños, pero o sea, todo el mundo se acuerda de la venta de niñas en Guerrero, ¿no? O sea, claro, porque son esos asuntos los que, decía yo, que nos escandalizan y que pueden como constituirse en una especie como excusa para interesarnos más por nuestras comunidades, ¿no? Yo digo, Daniela, que es una oportunidad tremenda, por ejemplo, que uno pueda acercarse a estas comunidades, ¿no? Incluso si el fin de semana voy a ir, voy a dar una vuelta, voy a conocer, voy a enterarme cuándo son las asambleas, voy a estar en una de ellas, ¿no? Porque si no, entonces sí efectivamente nos invade un poco como más la extrañeza que este afán que tiene que ser como de conocimiento, de cercanía, de trabajo, ¿no? No sé cómo decirle, ¿no? Porque sí, efectivamente, pues, como decía yo, no es miel sobre hojuelas, en las comunidades puede haber mucha violencia, puede haber muchas cosas, pero insisto, ¿no? O sea, la mayoría del tiempo la vida comunitaria es muy buena, es muy aleccionadora, hay muchas cosas que aprenderles, ¿no? A nuestros pueblos originarios, ¿no? Es riqueza que está ahí dormida y que no hemos podido atender, incluso hemos lacerado, marginado, lastimado, ¿no? A veces nosotros mismos los forzamos a migrar, los forzamos a desplazarse, ¿no? Y tenemos que tener claro que si tenemos posibilidad de salvarnos como especie, solamente es gracias a ellos, que son quienes cuidan los recursos naturales. Gracias, Daniela. Trinidad. Yo soy de Guerrero y llama la atención precisamente que a nivel nacional lo que hace ECO es precisamente todo lo malo que ocurre aquí, ¿verdad? Como hablaba de niñas, demás situaciones que sí son lamentables y que se debe atender, pero también he tenido la oportunidad de estar en comunidades indígenas y es una experiencia muy buena, agradable, ver la manera en que en relación a las cuestiones democráticas se organizan, ellos mismos realizan sus votaciones, eligen a sus representantes de manera muy organizada, postulan a sus candidatos y la manera en que hacen campaña es muy respetuosa, no como los debates que hemos visto anteriormente en donde se están atacando unos con otros, nada más intentando desacreditar a los adversarios. Aquí, afortunadamente, todo se hace de manera ordenada, pacífica, ya la persona que entra o asume cierto cargo trata de realizar acciones en beneficio de la comunidad y creo que también eso es muy rescatable de estas comunidades. Gracias. Sí, así es, efectivamente. Y por eso le decía yo a Daniela, ¿no? Que a veces nos llaman más la atención esas noticias, pero que pues si uno pone también atención y se interesa por esos temas, pues encuentra que además enriquece, ¿no? El entorno, pues los bailes que hacen típicos, ¿no? La artesanía que trabajan, los conceptos que tienen sobre la vida misma, ¿no? Como decía yo, la protección del medio ambiente. Muchas gracias, Trinidad. Daniel Ulises, adelante. Hola, hola, buen día a todas, todos. Doctor, yo para polemizar un poquito, igual yo soy de Guerrero, y le comentaba la vez pasada sobre una resolución del caso Ayutla.
que por ahí resolvió una amiga en común. Bueno, lo proyectó y es interesante porque en razón de ello ha venido a mi mente algunas reflexiones que quisiera compartir con ustedes, porque me parece que sin duda el que tengamos en Guerrero, específicamente en Yautla, un sistema de usos y costumbres a nivel municipal, sin duda contribuye al pluralismo jurídico que tenemos en nuestro país. Sin embargo, considero pertinente escuchar su opinión y la de mis compañeras, compañeros, sobre que quizás en este principio de autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas, no sé si los estados, los órganos o las entidades del estado, los tribunales, hayamos abdicado un poquito la responsabilidad de apoyarlos en el sentido de, ejemplo, que una autoridad, en el caso de una comunidad, sea como al mismo tiempo garantizar ella derechos colectivos sobre un particular que tiene también derechos humanos, y que quizás cuando no hay una legitimidad en su decisión, en lugar de que ésta sea un consenso democrático de lo que representan en la comunidad, sea una acción arbitraria. Y me parece que detrás muchas veces de las comunidades o de las asambleas hay personas con intereses fuertes que creo que están pulverizando lo que consideramos en un primer momento como una contribución democrática en nuestro país. Y eso, ya viendo las cosas desde fondo, me hace preguntarme si realmente lo que hemos hecho nosotros como tribunales ha contribuido para que su actuar, su tránsito en esta nueva forma de gobernarse sea la más adecuada. Lo dejo ahí sobre la mesa y como para polemizar, ¿no? Sí, gracias, Daniel. Sí, yo creo que, o sea, quien hemos vivido esos procesos, nos damos cuenta de que, pues, justamente son aprendizajes que tenemos que tomar en cuenta para, pues, para lograr más o menos un sistema en el cual, sí, como dicen, ¿no? Quepan todos, ¿no? Quepan todas, ¿no? Y que pues yo lo veo así, ¿no? Digo, como prueba y error, ¿no? Nos pasó con el caso de las Juanitas, ¿no? O sea, y ahí seguimos aprendiendo, pasó con el caso de los Bushes, ¿no? En Oaxaca, pasó con el caso de Ayutla, donde se dejó fuera a la comunidad afro-mexicana, ¿no? Y entonces, claro, quizá decía yo justo ayer que me llamaba la atención que cuando hace 2 años propuse el concepto de interseccionalidad, pues era un concepto que no se conocía, ¿no? Y entonces ahora yo he ido avanzando en el tema de, por ejemplo, que le llamo reconocimiento dinámico de derechos, ¿no? Asunción de privilegios, ¿no? Y claro, entonces decía yo, nosotros como justicia electoral, pues hemos dado todo el apoyo y la preeminencia a las autoridades electorales dentro de los sistemas normativos, pero quizás esas autoridades hacia el interior funcionan de manera autoritaria y poco democrática. Entonces, ¿cómo hacer, no? Porque entonces dejamos de atender justo a la comunidad, porque en realidad solo estamos atendiendo a un sector de la comunidad que es la clase política, ¿no? Y sí, muchas veces me lo han comentado, ¿no? Pues sí, favorecieron el sistema normativo, pero el sistema normativo sigue favoreciendo a una familia que tiene 30, 40 años en el poder, donde nada más se han distribuido no, como decía yo, no es la constante, pero sí puede pasar, y entonces nosotros tenemos que pues ser más previsores, ¿no? En ese sentido. Y justo porque no podemos llegar a imponer un modelo democrático, las estrategias tienen que ser mucho más complejas y más arriesgadas y más fuertes, ¿no? Sí, Daniel. Sí, una anécdota muy cercana. Tenemos un tema ahí en un municipio, en un ayuntamiento, perdón, en una comunidad de una comisaría, donde por experiencia
sé que hablan un idioma, pero en una conversación que tuvimos con ellas no se asumen indígenas. Es decir, ellos consideran que sus prácticas en su comunidad no es indígena, ¿no? Sin embargo, cuando ya vemos la relatoría, pues sí hay un tema de una elección eh, como comúnmente se hace en las comunidades o las comunidades rurales, ¿no? Donde es quizás a mano asada, quizás donde es en un pintarrón o donde se ponen una fila, ¿no? Todas las que más o menos ya muchas y muchos de aquí ya identifican. Entonces, y están en pugna por una comisaría, ¿no? Y ahí tenemos una perspectiva donde ellos nos dicen, no entiendas nuestra elección como de usos y costumbres, no la entiendas así, por favor, ¿no? Como que nos piden eso. Y hay otro grupo que hizo una elección también y ellos nos dicen, no, atiende desde la perspectiva indígena, por favor, ¿no? Es como la situación que tenemos. Ambos grupos, pues obviamente que tienen intereses y tienen intereses contrapuestos, pero sobre todo que están dentro de la misma comunidad, ¿no? Y aquí es donde me parece que es la importancia de los tribunales para entender un poquito más la problemática, que es muy compleja, porque estamos en una comunidad como de 10,000 personas, ¿no? 8,000, 10,000 personas, ¿no? Que yo les preguntaba si a este grupo, a un grupo, si había un punto medio de su pretensión, ¿no? Si podíamos llegar solamente a un punto medio, no a toda su pretensión absoluta, ¿no? Y al principio me dijeron rotundamente no, queremos esto, ¿no? Posteriormente, ya en la plática, uno de ellos, que es el tercer comisario que va a asumir el tercer año de gobierno, indicó que no lo había analizado desde esa perspectiva. Le dije, pues es importante que lo que se haga en la comunidad es garantizar la estabilidad del lugar, ¿no? Que no los intereses de algunas personas pulvericen la paz, la tranquilidad de la comunidad que hasta este momento tiene. Por eso le volví a hacer la pregunta de que hasta qué punto hay un punto medio de su pretensión, ¿no? Y como que se fue con la idea de analizarlo, ¿no? De poder explorarlo. Pero es a lo que en los tribunales locales estamos como al día a día, en el sentido de que las pretensiones suelen ser absolutas. Y con lo que comentaba al inicio, doctor, de que hay que cambiar a lo mejor los esquemas de justicia compositiva, quizás, yo estoy de acuerdo, solo que ya en la dinámica de trabajo quizás se está volviendo un poquito difícil por la idea absoluta de querer ganar, en este caso, el juicio, ¿no? Qué interesante experiencia y te la agradezco muchísimo, Daniel. Seguro todas y todos los que están aquí estamos apreciándolo mucho, porque tú hiciste de manera muy intuitiva, seguiste un ejercicio de conciliación, ¿no? De mediación, o sea, justo de mediación, porque al plantearle a este comisario que encontrara un punto medio, ¿no? Y luego y seguiste una estrategia de negociación, que es, o sea, que él descubriera de alguna manera que él era el posible instrumento de solución del conflicto, ¿no? Entonces, lo hiciste muy bien, ¿no? O sea, es decir, al final, básicamente dijiste, son cosas que en la comunidad deben estar y quizá hayan estado siempre, pues ustedes las han olvidado un poco, que es lo de la estabilidad, ¿no? El principio de estabilidad o el principio de tranquilidad o el de la paz social, ¿no? Entonces, ya no dices como, es que la Constitución dice, ¿no? ¿Sí me explico? ¿No? O ustedes no tienen derecho a hacer estas cosas, o sea, utilizaste, a mí me parece, un lenguaje correcto y adecuado que tendríamos que racionalizar y, como decía yo, compartirlo como experiencia para que a otros les funcionara del mismo modo. Sí, Daniel, adelante. Sí, pero justo quería también comentar, y disculpe que voy a tomar la palabra, que yo tenía una idea de resolución o de solución del conflicto, ¿no? Como que ya estaba maquinando, haciendo el trabajo de investigación, del análisis,
y ya teníamos como una idea de cómo resolver. Y en razón de esta conversación, de una especie de audiencia de alegatos, sí cambió mi idea. Cambiaron ciertas cosas que yo no tenía totalmente vistas, ¿no? Y creo que sin duda esta interacción de manera personal y directa no es que abdique el principio de imparcialidad, más bien me sensibiliza en relación a lo que realmente está sucediendo en la comunidad. Estamos a la espera de recibir al otro grupo, en este caso a los que están contrapuestos en la pretensión, y veremos el punto que considero yo pueda darle cierto rumbo y tranquilidad en esta comunidad. Muy interesante, porque a partir de esta experiencia ya podrías hacer como una especie de reflexión, ¿no? Y si resulta bien o resulta mal, resulte, sacar conclusiones y hacer como una especie de protocolo, de propuesta, ¿no? Lo que sí funciona, lo que no funciona. Yo creo que va por buen camino, y creo que ese es el camino, ¿no? O sea, que ellos descubran la respuesta, ¿no? Y plantearlo en términos de lo que ellos mismos tienen en su comunidad como insumo, poner a la comunidad como por delante antes que los intereses personales, y yo creo que va por buen camino. Muchas gracias, Daniel. Daniela, adelante. Sí, doctor, aquí para mencionar solamente que aquí el IEPCO ha hecho un gran trabajo. Eh, a través de él, pues sí, se han dado soluciones a muchos conflictos. Aquí todos saben que existe el IEPCO y respetan lo que él dice. Es por ello que sí me ha tocado ver que también por eso toman en cuenta que que tiene que haber mujeres en ayuntamientos, pues que tienen que organizarse, pues participando y todo, ya sea cabecera y agencias. Entonces le digo, sí, sí ha sido, y llega a todos lados, o sea, siempre se preocupan por dar atención y dar solución de manera rápida, que siempre hay personas que actúan de manera pues más, buscan cómo evadir eso, ¿no? Me tocó ver a un presidente que yo siempre lo veía con puros hombres y le decía, oiga, ¿y usted por qué no tiene mujeres en su cabildo? Y él me decía, no, dice, sí, sí las hay. Y sí fueron electas, pero quienes fungen son sus esposos. Y le digo, ¿y qué no se dan cuenta? Y él me decía, no, dice, porque ellas firman todos los documentos, pero cuando se trata de estar presentes, pues son sus esposos. Ahí pues yo creo que sí, ya no pueda mucho, pero sí se va trabajando y poco a poco pues va habiendo mejores condiciones. Mira, fíjate que padre, Daniela. O sea, tú también, igual, así que Daniel tienes, y seguro te digo, mucha gente aquí tiene mucha experiencia en esos asuntos, y también el camino es el mismo, ¿no? O sea, acercarse con esta persona, hacerle ver, pues, que el trabajo de las mujeres enriquece necesariamente la visión política de la comunidad, con buenos argumentos, hacerles descubrir ellos mismos las cosas, ¿no? Como dices, la autoridad del propio instituto permite que por ahí alguien me contaba, no me acuerdo en qué foro, de alguien que fue a alguna comunidad y que le decían, usted es mujer, aunque venga del instituto electoral, no sé qué, tiene que poner hasta atrás, ¿no? O sea, no hasta atrás sino atrás del auditorio, en las sillas de atrás, ¿no? Y que porque allí atrás estaban todas las mujeres y que ella no, ella se sentó hasta el frente, ¿no? Entonces, incluso esos pequeños, pues, actos, ¿no? O sea, porque claro, son comunidades que han funcionado así toda la vida, y que incluso aunque nos cueste trabajo, hay que entender, ¿no? O sea, hay que entender por qué funcionan así y encontrar la estrategia adecuada para poder desmontar, ¿no? Yo con Roselia Bustillo, que antes, cuando era investigadora en el centro, le decía, mira, vamos a ir creo que íbamos a ir al Estado de México, ¿no? Y le decía, vamos a hacer turnos, o sea, vamos a sacarlos o sea, vamos a
a desubicarlos para después poder trabajar. Entonces le decía, porque por ejemplo llegábamos y dividían los salones entre hombres y mujeres, ¿no? Por ejemplo. Entonces le decía, tú entras un ratito con las mujeres y luego yo con los hombres y luego nos intercambiamos y luego entramos los dos y o sea, así estamos para que, o sea, vean lo que significa trabajar pues a la par, ¿no? O sea, para que no tengamos como que llegar con, ahora se juntan o ahora lo hacemos así, sino que lo vayan viendo, ¿no? Entonces, pues yo creo que sí hay múltiples estrategias que hay que ir descubriendo y que suman a la argumentación, porque efectivamente, como está diciendo Daniel o como está diciendo Daniela, pues a veces incluso pasa por el hecho de ni siquiera de ponerlo por papel, ¿no? Y aquí llegó lo que dijo el instituto, aquí está la sentencia del tribunal, no, o sea, sino que pasa por tratar de entender mejor los espacios, y es cosa en la que no nos enseñaron, o sea, cosa en la que no nos capacitaron, no se me explica, o sea, nadie nos dijo, pues cuando veas estos elementos haz así, o sea, observa de mejor modo, o aprende a leer los gestos, no sé, o sea, creo que es un área de oportunidad tremenda, ¿eh? O sea, esta argumentación intercultural nos va a llevar a ser mejores observadores, mejores escuchas, ¿no? Y yo creo que por ahí va el camino y la renovación de la capacitación judicial electoral, ¿no? De la capacitación electoral en general. Muchas gracias por compartir sus experiencias. ¿Una otra? ¿No? Bueno, pues vamos a cerrar la clase. Insisto, mañana nos vamos a ver. Entonces, mañana vamos a seguir. Vamos a hacer como un efecto bisagra y vamos a continuar con este tema, ya hablando de la argumentación contextual. Les deseo un muy feliz martes, cuídense mucho, los veo mañana y si quieren igual, pues estamos en comunicación a través de las redes sociales. Bueno, pues bonito martes. Gracias, Vincent, por todo. De nada, amigo, buen día a todos, buen día a todas. Excelente tarde. Cerramos transmisiones. Gracias, un abrazo, buen día. Bye.